Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de las redes de nuestra parroquia Cristo Rey de Bogotá. Un saludo muy especial en esta nueva ocasión, en esta nueva conferencia, para seguir meditando sobre los evangelios de este tiempo pascual que estamos viviendo. Hoy quiero invitarlos a que iniciemos esta conferencia orando junto con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía el sendero adecuado, haciendo gala de su oficio. Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos disponemos entonces a celebrar el cuarto domingo de Pascua. Y durante estos domingos hemos venido haciendo este recorrido, este camino pascual de la mano con el resucitado. Es el mismo Jesús quien es nuestro Maestro y con su pedagogía amorosa nos ha venido aclarando dudas, dando respuestas a preguntas. Es el mismo que nos ha mostrado las llagas de sus manos para confirmarnos que está vivo, que ha vencido la muerte. Es el mismo Jesús que con sus palabras nos ha ido recordando lo que decían las Escrituras acerca de Él y de esa forma ha hecho que nuestro corazón se inflame nuevamente de ardor al escucharlo y sobre todo poder reconocerlo al partir el pan. En esta nueva ocasión, la liturgia de la palabra nos propone, nos muestra a un Jesús que es buen pastor. Los invito para que escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículos del 1 al 10. Les aseguro, el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y asaltante. El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. El cuidador le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a las suyas por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas, ellas le siguen. Camina delante de ellas, porque reconocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que escapan de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Esta es la parábola que Jesús les propuso, pero ellos no entendieron a qué se refería. Entonces les habló otra vez. Les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, encontrar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar o destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo tenemos al evangelista San Juan. El Evangelio de San Juan, de los 4 evangelios, podríamos decir que es el evangelio teológicamente mejor construido. Y la finalidad de este evangelio es enseñarnos acerca de la identidad de Jesús. En los primeros capítulos del Evangelio de San Juan encontramos que Jesús es el que ha estado desde el principio junto al Padre, es el Logo. Jesús es la palabra encarnada, es el enviado del Padre que viene a hacer lo que ha visto al Padre y por eso da testimonio de Él,
Y el testimonio de Jesús es verdadero porque da testimonio de lo que ha visto al Padre y hace lo que el Padre le dice. Es Jesús el pan de vida, que no solo sacia el hambre física. En el Evangelio de San Juan vamos a ver a Jesús haciendo el milagro de la repartición, la multiplicación de los panes. Pero Jesús es el pan de vida que no solo sacia el hambre física, sino es el pan que el que coma de él nunca tendrá hambre y quien se acerque a él nunca tendrá sed. Jesús es el hombre y el Dios verdadero. En este cuarto domingo, como les había dicho, entonces lo reconocemos en las Sagradas Escrituras como el buen pastor y la puerta por donde entran y salen las ovejas y los pastores. Esto ya lo vamos a entender un poco más adelante. Sin embargo, para hablar de la figura del buen pastor tendríamos que contextualizarnos un poco. La figura del buen pastor en las Sagradas Escrituras es de las figuras más entrañables y más tiernas con las que se puede asemejar a Dios con su pueblo. ¿Y por qué? En el pueblo de Israel, el pastoreo de rebaños de ovejas era una labor muy común, pero era una labor que indica relacionalidad, es decir, no era cualquier labor y tampoco se trata de una labor meramente económica que le daba sustento a quien la ejercía, no. Según la historia, diariamente el pastor salía con su rebaño de ovejas a lugares muy solitarios, a lugares solos, donde solamente se encontraba el pastor con su oveja, sin nadie más que lo rodeara. Es así como el pastor termina conociendo perfectamente a cada una de sus ovejas. Por eso se dice que el pastor las llama a cada una por su nombre, porque es mucho el tiempo, son muchas las horas en las que el pastor estaba con ellas. Y entonces el pastor termina conociendo tanto a sus ovejas que las llama por su nombre. Y como les habla, como constantemente les está hablando, ellas terminan por conocer, por reconocer muy bien la voz de su pastor. A lo largo de las Sagradas Escrituras aparece la imagen del pastor. Primero, Dios utiliza esta imagen, este símbolo, para expresar su relación con el pueblo. Dios que conoce perfectamente a sus ovejas y a cada una las llama por su nombre. Y estas ovejas, este pueblo que conocen y reconocen la voz de Dios. Sin embargo, la figura del pastor no se limita solamente a la relación de Dios con el pueblo. Esta figura también es aplicada a la humanidad, especialmente aquellos que tenían la labor de guiar el pueblo. Las relaciones humanas, de allí que en la Sagrada Escritura también encontremos el título de pastor a reyes, a líderes del pueblo, ya que también su función o su labor era dedicarse al pueblo de Dios, al cuidado del pueblo de Dios. Esta parábola del buen pastor la encontramos ubicada en el Evangelio de San Juan en medio de una discusión con los fariseos. Los fariseos, de alguna manera, eran los líderes en la parte religiosa del pueblo. Era a quienes el pueblo escuchaba, atendía desde lo religioso. Ellos se encargaban de esta parte. Eran los encargados de liderar al pueblo religiosamente. Y entonces Jesús se encuentra en medio de ellos y por eso hace esta comparación tan bellísima del buen pastor. Y lo hace porque la función que están ejerciendo los fariseos con el pueblo de Israel está muy lejos de parecerse a la de un verdadero pastor, puesto que ellos se apacientan a sí mismos y solo usan de aprovecharse del pueblo y de las ovejas del rebaño de Dios. Por eso, en algunos pasajes de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que Jesús denuncia a estas personas que están a cargo de enseñar al pueblo de Dios lo que está bien y lo que está mal, pero simplemente tratan de cargar al pueblo con tantas cosas y ellos no hacen o no practican lo que les enseñan.
Esta parábola del buen pastor, en primer lugar, Jesús señala o trata de hacer una distinción entre lo que es un buen pastor y un mal pastor. Un buen pastor entra por la puerta del redil. Es la primera señalización que hace Jesús. Es decir, el buen pastor no se disfraza, no se escabulle por ahí, sino que entra por donde tiene que entrar. En cambio, un mal pastor tiene que saltarse por otra parte, asemejándose a un mercenario, en pocas palabras, a un ladrón y a un asaltante. El pastor del rebaño entra por la puerta del redil. Esto nos asegura la identificación que existe entre él y las ovejas. Es decir, si yo tengo un rebaño, si yo estoy a cargo de un rebaño, no tengo por qué saltarme por otra parte. Yo tengo que entrar por la puerta, tengo que entrar por donde corresponde. Y al momento de llamar a las ovejas, ellas escuchan la voz de su pastor, la identifican y le siguen. En cambio, aquel que no tiene ninguna relación con las ovejas tiene que hacer este ejercicio de estar saltándose por otra parte porque no tiene ninguna clase de relación con ellas, solamente quiere aprovecharse de lo que puede obtener de parte de las ovejas, de este rebaño. Pero hay algo muy particular en este texto del buen pastor. El que cuida el redil, es decir, ahí hay una persona, hay alguien que está a cargo ahí en la puerta y es el que da el pase al pastor para que entre. Es el que deja que el pastor entre y pudiéramos decir que es como quien concede la autoridad a esta persona. Por eso Jesús también se muestra no solamente como el buen pastor, sino también como la puerta por donde entran las ovejas y los pastores. Por eso les decía hace rato, Jesús es el buen pastor, pero también es la puerta por donde no solamente entran las ovejas, sino que entran los pastores, es decir, aquel a quien Él concede esta autoridad de apacentar el rebaño. Llevando esta bellísima comparación del buen pastor con las ovejas a nuestra realidad, podemos confirmar la autorización que han recibido los sacerdotes a quienes se les ha sido confiado el cuidado de las ovejas. Es el mismo Jesús quien concede esta autoridad sobre las ovejas. Y al recibir esta autoridad, este pase de Jesús, el pastor se siente libre de entrar y salir. Y no solamente sentirse libre de entrar y salir, sino que va a poder encontrar los pastos a donde conducir estas ovejas. Es este pastor al que las ovejas reconocen su voz y le siguen. Por eso podríamos decir también que la voz de estos pastores, hablando un poco de nuestra realidad, hablando un poco de nuestros sacerdotes y de todas aquellas personas que cumplen esta función de ser pastores, la voz de nosotros tiene que identificarse con la voz de Jesús, es decir, tiene que hablar el lenguaje de Jesús, el lenguaje del amor. Es nuestra voz instrumento del mensaje de Jesús, por eso las ovejas nos reconocen. Nosotros pudiéramos encontrar en las comunidades mucha gente que sabe identificar las cosas buenas y las no tan buenas en quienes están al frente de ellos. ¿Por qué? Porque nuestra voz es instrumento de la voz de Jesús y por lo tanto nuestro lenguaje tiene que ser el lenguaje de Jesús. Si no, por el contrario, las ovejas terminan huyendo de ese pastor. Por eso también la importancia de conocerlas a cada una de ellas, de conocerlas perfectamente, de ser cercanos con las ovejas. En algún momento el Papa Francisco hacía alarde de esto. Pastores con olor a ovejas, la cercanía, pero una cercanía sana, una cercanía que no esté viciada y mucho menos una cercanía interesada. La cercanía de Jesús es la cercanía de la protección, de proveer a las ovejas de pastos frescos y abundantes.
una cercanía que también las ovejas puedan experimentar inocentes. Yo en algún momento y ustedes seguramente en muchos momentos de su vida, cuando personas se acercan, ustedes pueden detectar la intención con que las personas se acercan. Las ovejas también perciben la intención de sus pastores. Por eso dice el Evangelio que cuando no reconocen su voz, ellas huyen. Es una intuición. Entonces, tiene que ser una cercanía inocente, transparente, en la cual las ovejas no sienten que corren peligro. La vida de las ovejas es una gran responsabilidad. Por eso el pastor tiene que jugárselas todas por sus ovejas contra cualquier fiera salvaje. En otro pasaje del Evangelio vamos a encontrar que aquel pastor que tiene 100 ovejas y que pierde una y se va dejando a las 99 porque están seguras en busca de aquella que está perdida. Es ese gran sentido de responsabilidad que siente el pastor por cada una de sus ovejas, que hace lo imposible. El pastor tiene que demostrar como pueda que protege, que cuida de sus ovejas y que si alguna cosa le llega a pasar a alguna de sus ovejas, no es su culpa. Sin embargo, este gran sentido de responsabilidad y entrega fue lo que Jesús nos mostró a nosotros, el pastor por excelencia, al punto de entregar su vida en la cruz y dar la vida por cada una de ellas. Es Jesús el pastor que nos conduce a verdes prados y a aguas mansas. Es la voz de Jesús, el gran pastor, que reconoce María Magdalena cuando llora fuera de la tumba porque no encuentra a su maestro, y apenas el Señor le habla, reconoce la voz de su maestro. Es la voz de Jesús la que reconocen los apóstoles cuando se les presenta y les muestra la llaga de sus manos, de su costado y de sus pies. Ellos saben perfectamente que es el resucitado el que está delante de ellos, hablándoles, su maestro, su pastor. Es esta voz del buen pastor la que reconocen los discípulos que van de camino a Emaús. Esos dos hombres que vienen tristes, acongojados, con un sentido de fracaso, y que Jesús comienza a hablarles y por medio de su voz comienza a inflamarles el corazón, y luego al partir el pan terminan de reconocerlo. Hoy reconocemos la voz de Jesús resucitado, nuestro buen pastor, en la voz de pequeños pastores a los que Él confía el cuidado del pueblo. Que a pesar de esta situación que estamos viviendo en el mundo, ha sido una voz que no se ha podido callar. Por eso hemos hecho buen uso de todos los medios para seguir haciendo llegar la voz de Dios, la voz del buen pastor a cada uno de los hogares, a cada una de las familias que se disponen a escucharlo. Es la voz de los pastores que nos llaman a través de los medios y nos siguen conduciendo, nos siguen llevando, y en ellos reconocemos la voz de Dios que nos ilumina. Nada ni nadie puede callar la voz de Dios, nuestro pastor, que hoy resuena con más potencia en el mundo entero. Queridos hermanos y hermanas, la invitación es a seguir orando por cada uno de nuestros pastores, a seguir orando por cada una de las ovejas del rebaño de Dios, para que podamos seguir reconociendo su voz que nos habla, su voz que nos quiere conducir por caminos seguros, por caminos que nos conducen hacia el Padre.